Bueno, estamos a 3 minutos de las 10:30 de la mañana. Vamos a seguir compartiendo con ustedes esta mañana de FM Voz, en esto que es Todas las Voces, aquí en la frecuencia de la radio, en 91.5. Nos quedamos, por supuesto, hasta la hora 12:30 con todos los temas de la actualidad. Y precisamente algunos de los temas de actualidad que hemos traído a la mesa ya desde hace algunas semanas tiene que ver con esta campaña que ha iniciado Diario San Rafael y FM Voz respecto del arbolado público. Nos están visitando el contador Ricardo Vergara, que es el presidente del Consejo Deliberante de San Rafael, y el flamante presidente del Consejo del Arbolado, que ha quedado recientemente conformado, el concejal Gustavo Correa Gavi. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo grande a la audiencia de la radio y bueno, felicitarlos por la iniciativa que han tenido, porque el arbolado público, yo siempre digo, es nuestro tercer pulmón y es responsabilidad de todos. O sea, seguro. Realmente una iniciativa muy importante. Bueno, se ha dado un paso importante en la recuperación de este Consejo del Arbolado que ha vuelto a ponerse en marcha. ¿Cuáles son, Gustavo, los principales objetivos en los que se van a centrar? Bueno, Ariel, buen día. Efectivamente, a partir de la convocatoria de Ricardo la semana pasada, el 23 de noviembre más específicamente, se convocó a todos los integrantes del Consejo de Arbolado Departamental, quienes concurrieron, y bueno, en esa misma reunión se decidió su conformación inmediata. He tenido, bueno, como bien decías, el honor de ser designado presidente a propuesta precisamente de Ricardo, a quien le quiero agradecer ese gesto públicamente, porque la verdad que evidencia la despolitización partidaria del asunto, y la verdad que el objetivo es trabajar todos juntos para revertir una realidad muy preocupante y que como ustedes bien marcaron, necesita de un accionar inmediato. Y lo que conversamos en esa primera reunión fue precisamente poder compartir la información que los distintos órganos o las distintas reparticiones públicas o privadas tienen acerca del arbolado, es decir, sus propios trabajos, sus propios censos, para poder identificar esa información de base y elaborar una información única, común, y fundamentalmente coordinar los problemas que encontramos por ahí en la cotidianeidad del trabajo entre un área y otra. Seguro. Y esto es por ahí parte de lo complejo, ¿no? Porque son tantas áreas, tantas reparticiones las que intervienen en esto, que, digamos, aunar el trabajo y coordinarlo entre todas no deja de ser complejo, ¿no? Y creo que a su vez es la mayor virtud, porque se evidencia cómo a veces hablando la gente puede solucionar un problema y encontrándose de frente, por ejemplo, el jefe de tomería o el jefe de espacios verdes con el jefe de DEMSA o con el jefe de irrigación encargado de un área determinada, se puede resolver un problema que por ahí la burocracia diaria hace que a lo mejor ese problema estuviera 15 o 20 o 30 días sin resolverse, qué sé yo, desde una toma, por ejemplo, para una sequía o un problema de un ejemplar y un Si bien es muy reciente la conformación del Consejo, me imagino que ya deben estar trazando una pequeña agenda de temas. ¿Cuáles son por ahí esos temas que van a empezar a ocupar esta agenda? Pactamos la próxima reunión para el día 7 de diciembre, donde todas estas reparticiones vamos a poner nuestra información sobre la mesa y elaborar este primer diagnóstico y la lista de las prioridades, pero al mismo tiempo nos hemos encontrado con que ha tenido una repercusión enorme. Por ahí agradecer, como decía recién Ricardo, este aporte tan importante que ha tenido Diario San Rafael y a través de sus medios, la convocatoria y poner el tema en agenda en términos de toda la sociedad sanrafaelina, porque se han acercado muchas entidades intermedias, organizaciones, facultades, queriendo participar, queriendo aportar. Entonces, a fin de poder ordenarlo, hemos decidido que los días, y aprovecho para que esta invitación sea pública, los días 5 y 6, es decir, 2 días antes de la próxima reunión del Consejo Departamental de Arbolado, puedan acercarse por nuestras oficinas, cualquiera sea, se acercan estas entidades que desean participar, podemos establecer un primer contacto y de esa manera ya luego elevar cualquiera de sus inquietudes o sus aportes, etcétera, a la mesa general de trabajo del arbolado.
y de esa forma poder ordenar, ¿no es cierto?, para que tampoco se haga una cuestión multitudinaria que no te permita tomar decisiones cortas, que es lo que hace que uno pueda ver soluciones rápido, ¿no? De todas maneras, Ricardo, me parece que a este tema, en el cual coincide la mayoría de los ciudadanos de San Rafael, porque cuando uno sale a la calle y consulta, no hay gente que no esté de acuerdo con esto. No hay gente que no esté de acuerdo con esto, en mejorar todo lo que tenga que ver con los espacios verdes y el cuidado del arbolado público. Y me parece que hay muchísima voluntad inclusive del vecino común de colaborar en esto. Esto se puede llegar, por ejemplo, a ordenar a través de delegaciones barriales, de uniones vecinales, para que por ahí también en los barrios se pueda coordinar este tema, teniendo como eje por ahí o como referencia alguna unión vecinal, el encuentro de los vecinos, digamos. Es un problema de todos, de toda la sociedad. Todos podemos colaborar, desde el vecino más humilde del rincón más lejano de San Rafael hasta el Estado en todas sus formas, nacional, provincial y municipal. Podemos atender esta necesidad que hace a la subsistencia de la especie humana. Esto no cabe en duda. Y más teniendo en cuenta que a nivel internacional todos los grandes acuerdos para, digamos, proteger el planeta y salvar la especie están tambaleando y han sido realmente, si uno sigue los cumplimientos que se le han dado al protocolo de Kioto, al Acuerdo de París, realmente deja bastante que desear. Entonces, ¿a dónde quiero ir con esto? Que no podemos esperar que esto venga desde alguien que no seamos nosotros mismos. Seguro. De ahí la responsabilidad que tenemos todos. Y dentro de esto del cuidado del medio ambiente, el arbolado y, bueno, por supuesto el agua, son dos elementos de suma importancia y que está al alcance nuestro cuidarlos. Porque pueden haber otras cosas que tienen que ver con la industria, donde, o digo industria u otras actividades, donde realmente no tenemos ni poder de legislación, ni poder de acción, ni podemos, por más comisiones y intentos que tengamos, no tenemos realmente una capacidad de operación que cambie la cosa. Pero en este sentido sí podemos hacer mucho. Así que bueno, yo creo que, como dice Gustavo, lo importante es que hay voluntades que se han arrimado espontáneamente y que, como es una tarea grande, bueno, será el trabajo nuestro de conducción a través de una mesa para que, como dice él, no sea algo tampoco que se nos vaya de la mano en cuanto a la coordinación y a la planificación de las actividades. Y después habrá que hacer comisiones de trabajo, digamos, aprovechando las potencialidades de cada uno de los integrantes, ¿no es cierto? Algunos deberán trabajar sobre la revisión de la legislación, por ejemplo, a ver si la legislación que tenemos actualmente municipal todavía está actualizada, o si hay que hacer algunos cambios. Otros tendrán que trabajar en el terreno, otros tendrán que trabajar en distritos. Habrá que trabajar también con el área de tomería de la municipalidad para optimizar el riego. Habrá que trabajar otros deberán trabajar con el vivero municipal. Otros, por ejemplo, hacer una proyección de cuánto es lo que podemos llegar a forestar por año. Y bueno, y trabajar en lo presupuestario. Y sería importante, ¿no?, también la convocatoria y que se sumaran a esto las universidades, que creo que algunas ya están, sí. Y también en general por ahí también los diferentes niveles educativos, ¿no? Porque esto no solo los estudiantes universitarios pueden dar una mano. Ya quizás los universitarios sí pueden sumarse con un punto de vista más profesional en este aspecto, pero estas cuestiones también se pueden volcar perfectamente a la parte educativa, a los efectos de ir formando conciencia en los chicos también. Sí, de hecho, entre otros, no solo por ahí entidades, también hay particulares que, como bien decías, estudiantes o profesionales que han hecho durante su formación de grado especializaciones en la materia y que voluntaria y desinteresadamente se acercan a poner sus conocimientos a disposición
o aportar la concurrencia de contactos de nivel internacional, de científicos especializados en la materia. Así que creo que se ha generado un ambiente muy propicio para que logremos ese cambio cultural. Porque, como bien se ha dicho, todo pasa por la conciencia y el accionar de todos los ciudadanos. De nada te sirve un Estado tratando de articular acciones, ya sea municipal, provincial, nacional, tratando todos de generar una realidad si la ciudadanía va en contra. Lógico. Lo primero que tenemos que lograr es que el ciudadano deje de ver al árbol como un enemigo, como algo que lo obstaculiza, como el culpable de sus alergias, sino todo lo contrario. Y fíjate qué paradoja, ¿no? Lo que hoy la comunidad científica aconseja como una de las primeras y más simples medidas para combatir el calentamiento global, nuestros pioneros lo tenían tan claro y lograron revertir una realidad de desertificación en oasis a partir de la implantación del arbolado público. Imagínense qué sería el sosneado del Niwil o el mismo San Rafael, la Villa 25, sin arbolado. Así que imagínate que me pareció muy acertado lo que planteó Ricardo. Digo, vamos a esperar a que vengan de afuera a decirnos que tenemos que reaccionar. La verdad que lo mejor es que lo internalicemos y empecemos a actuar nosotros. Hoy se puede ver a través de las noticias aquellas grandes ciudades del mundo, en algunos casos ciudades asiáticas que por supuesto están sobrepobladas y no hay espacio ni para una maceta, cómo están forestando los edificios. En los edificios están generando, se ven edificios verdes de plantas, porque se han quedado sin pulmones. Tal cual, las nuevas se están quedando verdes, sin pulmones. Bueno, en Nueva York, no, en Manhattan, una forma de incorporar masa que produzca el efecto que necesitan de compensación de lo que es la contaminación ambiental y el consumo del dióxido de carbono del ambiente. Lo hacen implantando viveros en las azoteas, de los edificios. Exactamente. Uno de los últimos proyectos más exitosos que han tenido es la plantación de vid en las azoteas, y han sacado ya una producción de vinos numerados, muy cotizados, porque provienen de una ciudad de cemento, ¿no? De la azotea de Manhattan. Realmente por un lado es llamativo, pero por otro es la muestra que están llegando tarde a lo que tiene que ver con la raíz de todo el problema, ¿no? No programar en tiempo tus espacios verdes, cómo protegerlos, cómo programar una ciudad 10, 20, 30 años conservando esos vitales espacios, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que también tenemos que tener en cuenta que a veces en la vorágine diaria, la actividad pública, se detiene mucho en lo urgente y deja lo importante va quedando relegado y bueno, y eso es lo bueno de las mesas de gestión. Yo soy un defensor de las mesas de gestión, de las mesas de trabajo, donde todos pongamos lo que tenemos como recurso en la mesa y así lo potenciamos y podemos trabajar articuladamente, porque así se avanza hacia lo importante. Además es el mejor reflejo de un trabajo comunitario, o sea, donde participan todos los actores de la comunidad sentados en una mesa en defensa del bien común, en este caso, todos haciendo un aporte. Es el fiel reflejo de lo que tendría que ser en todo aspecto. Y así surge el compromiso, porque cuando la persona participa, se compromete con esa guía que debe ser el Estado, porque el modelo de ciudad que queremos lo debemos hacer entre todos. Por supuesto tiene que haber una conducción, pero en la medida que todos participemos de una u otra forma en el diseño de lo que queremos para nuestro San Rafael, va a ser el compromiso que vamos a tener y la adhesión que vamos a tener a las medidas que se vayan tomando. Así que bueno, en este caso estamos muy esperanzados en que esta comisión que realmente ha mostrado en todos sus integrantes un interés muy particular, y bueno, yo por supuesto confío totalmente en la capacidad de Gustavo
y es un apasionado de este tema, así que creo que va a ser un muy buen conductor de todas las ideas que vayan hacia la mesa. Gustavo, desde el punto de vista legislativo, en cuanto a ordenanzas, ¿han surgido algunas inquietudes? ¿Creen que se puede cambiar algo, se puede hacer algún aporte en cuanto a lo que está vigente, para mejorarlo, para ordenar el cumplimiento de algunas cuestiones? Bueno, por un lado, se está conversando todavía en términos informales, es decir, ya llegará el momento que entiendo que va a ser una segunda etapa, porque hoy la primera tiene que ver con la prioridad que hace el riego y el derramado de lo que es seco o la erradicación de los ejemplares que ya cumplieron su ciclo de vida y que constituyen un peligro para la población. Luego pasaremos a este tema de lo normativo y tiene que ver con probablemente revisar las especies que establece la ordenanza 9814 en consonancia con la ley 7874, que son las dos que regulan el tema del arbolado público y que establecían ciertas especies como las aptas o permitidas para la ciudad. ¿Qué especies eran? Mira, recuerdo, la mora híbrida, los fresnos, el plátano obviamente, que vos sabés que además es una especie protegida, y teníamos además el ácer o acernebundo. Actualmente tiene que ver también con el cambio climático, pero hay algunas especies que se están sumando y hay algunos especialistas que plantean que probablemente algunas de esas especies que hoy están no deberían seguir estando. Algunos plantean de hacer pruebas que de hecho ya se están haciendo en algunos distritos de San Rafael, como en La Llave o en Montecomán, pruebas con una especie que se ha puesto de moda últimamente, que es el kiri. Y en San Luis se está trabajando con San Luis tiene un programa ¿no? muy fuerte. Mendoza está tratando de adaptarlo a nuestro clima porque es una especie que, si bien hay 3 variedades y actualmente se ha generado una cuarta, una híbrida, más resistente a las heladas, justamente es esa la dificultad que nosotros tenemos que sortear y brindaría como gran ventaja la velocidad de su crecimiento, su desarrollo, generando copas de importante magnitud en muy corto plazo. Algo que hoy por ahí no tenemos con otras especies que son elegidas en la ciudad. Exacto. El tema por ahí pasa en definir también las ventajas y las desventajas de cada especie, porque hay especies que en algún punto son muy útiles, que son obviamente frondosas, que brindan sombra, que brindan que a lo mejor no ensucian demasiado, son fáciles de limpiar. El tema es que después desarrollan un crecimiento que empieza a generar un problema por otro lado, le empieza a generar el problema al vecino con las veredas, con las cañerías, y ya ahí se transforma en un problema, ¿no? Justamente para eso los especialistas, ingenieros agrónomos, hay gente que sabe muchísimo sobre la materia, que ha estudiado, se ha formado sobre eso, es quien justamente tiene que revisar esa situación y advertir que por ahí hay mucha gente que hoy implanta especies porque le parecen estéticamente mejores o porque le parece que por su tamaño no le van a generar ese tipo de inconvenientes y se encuentra a corto plazo con que el ejemplar o no sobrevive y hay que recambiarlo porque tiene un ciclo de vida mucho más corto que los otros, o le genera otro tipo de problemas. Te pongo como ejemplo aquel que pone un sauce frente a su casa porque crece ligero y le da sombra, y todos saben el problema que genera por ahí la raíz del sauce, que busca mucho los espacios húmedos y no tiene límites en cuanto a salir a buscar las zonas húmedas de la vivienda. Entonces puede llegar a generarle un conflicto al propio vecino, al frentista que lo implantó, como a los vecinos de alrededor. De manera tal que en eso entendemos que por ahí la población tiene que confiar en el criterio de los especialistas. Si se revisa tal cual, porque en definitiva son esas las especies permitidas. Entonces por algo no ha sido un capricho del legislador, sino que se trata de un fundamento de base. El caso de la mora híbrida, por ejemplo, es un ejemplar espectacular. El tema es que también desarrolla un crecimiento que se tornan realmente imponentes los árboles, y con 20 años ya están generando problemas en las veredas, levantan con muchísima facilidad las veredas, se ve que tienen una cuestión de raíces que... Lo que pasa es que en esto, la especie perfecta tal vez no la encontremos, ¿no es cierto? Ni tampoco vamos a hacer un trabajo pensando en lo paisajístico, vamos a hacer yo creo que hacia donde apuntamos es a ver qué es lo más efectivo para en una planificación
de reforestación, tengamos en cuenta que en general, en promedio, la vida útil con un estado vegetativo bueno de una planta anda en los 60 años. Muchas, pero muchas, yo diría más de la mitad de la forestación que contamos, ya cumplió. Que por supuesto pueden seguir porque muchas gozan de un muy buen estado vegetativo, pero si no tomamos el guante ahora, decir esto ya va cumpliendo un ciclo, ya estamos en época de pensar seriamente en recambiar, y lo tenemos que hacer teniendo en cuenta la situación hídrica. Yo creo que la prioridad es eso, no absolutamente crítico. Y vamos a tener creo que tenemos que perder el miedo a legislar con firmeza, y que se tenga que llevar adelante la forestación que corresponda desde lo técnico, o sea, desde lo que sea aconsejable técnicamente. No pensando en darle el gusto al vecino, o no pensando en qué es lo más bonito, o que está de moda, o que me dicen en el vivero, no, sino estudios técnicos llevados después a un ambiente legislativo. Porque ves por ahí el pecado que cometemos. Yo esta semana vengo observando, ya lo venía observando de tiempos atrás, pero esta semana he visto, por ejemplo, un montón de colectivos que traen turistas y que no son de 2 pisos. Son un poco más cortos que el tradicional colectivo que se está usando, de 2 pisos y mucho más largo. Eso no es porque la empresa cambió y tomó conciencia de que el colectivo de 2 pisos es peligroso por las rutas que tenemos, por la inestabilidad, por las condiciones de manejo, por todas. No es que hubo una toma de conciencia y ahora están volviendo a un colectivo más seguro. Eso es porque hay lugares de nuestro país, y sobre todo lugares turísticos, que se animaron a legislar. Entonces, como ya no los pueden usar ahí, han tenido que ir cambiando su flota, y ya nos está llegando de rebote esa situación. Entonces no hay que tener miedo a legislar, por supuesto, cuando hablamos de legislar, hablamos con sentido común y con solvencia técnica, pero no tenemos que tener los miedos colaterales de que vamos a perder turismo, de que vamos... Esto es lo mismo con el arbolado público, que el vecino, que esto, que... No, si técnicamente tenemos estudios que realmente hagan o indiquen que es necesario manejarse con 2, 3 variedades, porque es lo que a futuro vamos a poder sostener como arbolado público, y vamos a tener que legislar en ese sentido. Pero bueno, eso es el trabajo que se viene, es un poco adelantarse un trabajo que se viene, ¿no? Hablábamos del punto crítico de la crisis hídrica, ¿no? Y seguramente ya estarán al tanto, inclusive, de este fallo de la Corte Suprema que se conoció ayer, que no beneficia en nada a Mendoza, por el contrario, está poniendo a La Pampa en igualdad de condiciones con Mendoza respecto del río Atuel, obligándolos a que las provincias se pongan de acuerdo, hagan obras en común para resolver el problema. ¿Qué panorama, ¿no? La verdad que obviamente abre un panorama complicado, pero que no entiendo que no es desconocido por las autoridades ni por los especialistas en la materia, porque el resultado... Digo, porque ahora le vamos a tener que, me parece, tenemos 120 días de plazo, es lo que ha puesto la Corte como plazo para por un lado tenemos que asegurar, proyectos. En 30 días hay que asegurar una escorrentía mínima. La dotación, exactamente. Y después tenemos que presentar, junto con La Pampa y con la Nación, en el plazo de 120 días, un plan de obras. Yo, en lugar de verlo como algo negativo, si bien obviamente que conozco la realidad del Atuel y sé perfectamente que lo que hoy pasa para La Pampa se pierde en los arenales, porque precisamente La Pampa nunca hizo ninguna obra para asegurarse que le llegue el fluido, creo que ya es momento de que empecemos a ver esto como una oportunidad y que salgamos a reclamarle a la Nación las obras que necesitamos. ¿Para qué? Primero, para que el Atuel pueda tener un poco más de caudal. Del trasvase. Estoy hablando del trasvase porque, para que se den una idea, los estudios del Instituto Tecnológico de Massachusetts
datan de la década del 70. Estamos en el 2017, finalizándolo, vamos a entrar al 2020 y todavía seguimos pensando en aquel proyecto que está hace más de 40 años esperándonos. Claro. Entonces, tal vez sea el momento de ir por más, de tomar el toro por las astas. La situación del Atuel hoy es conflictiva. Sin poner a La Pampa en el medio, ya hoy era conflictiva. Se enfrentaron los sectores turísticos con el agrario, se enfrentó Alvear con San Rafael por el manejo de la cuenca del Atuel Bajo. No se custodia el Atuel Superior. Es decir, la situación ya hoy del Atuel era conflictiva. Pero traigámoslo a la realidad del arbolado público. La gran mayoría del arbolado público de ciudad se riega por el diamante. Es decir, que tenemos una situación diferente. La cuestión del Atuel tiene que ver mucho con el este de nuestro departamento. Ustedes saben, tenemos un departamento sumamente extenso. El este del departamento pasa por allá y justamente por ahí vialidades lo plantean. El arbolado que está a la vera de las rutas nacionales o provinciales y que antes lo regaba el finquero, porque era el que llevaba el agua a su finca. Si la finca está abandonada, pues el arbolado también. Claro. Es decir, que el riego agrícola terminaba siendo accesorio o el fundamento del riego del arbolado público a la vera de esas rutas. Y hoy obviamente que tenemos el problema. Obviamente que se abre un capítulo muy interesante. Seguramente los especialistas en el derecho evaluarán cuáles son los pasos que deberá seguir Mendoza respecto de este fallo, pero creo que tenemos que poner la energía todos juntos en salir a buscar un más allá, no en seguir negando una realidad que creo que ya la Corte, a ver, si hoy ha entendido, que primero, que el conflicto era diferente del anterior, de la década del 80. ¿Por qué? Porque le ha agregado el ingrediente ambiental. Exactamente. De hecho, ya tenemos una cuestión ambiental, que es discutible, pero sí, claro, por supuesto, podemos discutir 100 años más, claro, si la realidad de la Pampa, del oeste pampeano, había un ecosistema que proteger y si no vamos a poner en peligro el ecosistema mendocino ya existente. Es decir, la discusión puede transformarse en eterna si se quiere, pero bueno, la Corte ya ha tomado una decisión, las instancias posteriores son sumamente difíciles. No da para más. Las partes tienen que acordar cómo salir. Yo coincido totalmente en la visión que tiene al respecto Gustavo. Cuando un tema de esta naturaleza va a la Corte, uno debe esperar que la Corte contemple los intereses de las dos provincias. No deben, no sé, yo no soy abogado, pero Gustavo me podrá ayudar en esto, deben haber muy pocos fallos, porque ahí la Corte hace como una especie de árbitro, es más que una especie de fallo arbitral, digamos así para que se entienda caseramente. Y deben haber muy pocos donde, o porque la situación estaba muy clara, pero si no, deben haber muy pocos donde la Corte falla absolutamente contemplando los intereses de una sola región. Salvo una claridad muy absoluta, un derecho que estuviese muy a la vista, pero ya en el resto de los casos la Corte tiene que contemplar y sentar en la mesa a trabajar en forma conjunta a las dos provincias. Así que bueno, esperemos y confiemos en la capacidad de quienes nos van a representar en Mendoza en estas negociaciones y en estas tareas, y que tengan la suficiente fuerza para pedir a la Nación las obras necesarias para que con el trasvase se pueda mejorar el caudal hídrico que nos permita también cumplir con lo que la Corte nos exija, que llegue a la Pampa, ¿no? En cuanto a, volviendo al tema de la crisis y el impacto en el sostenimiento de los espacios verdes urbanos y del arbolado público, que bueno, recién Gustavo mencionaba que es uno de los puntos que a los que primero se va a tratar de atender. ¿Está por allí pensado hacerle alguna petición en particular a irrigación para mejorar por lo menos lo que tiene que ver con la dotación de agua en la ciudad, que circule por acequias? Finalizando la reunión de la semana pasada, nos juntamos en la punta de la mesa, irrigación, espacios verdes del municipio, con uno de los jefes de tomeros, y escuchábamos justamente las dificultades de unos y otros. El municipio venía realizando una tarea de limpieza de acequias, que se puede haber visto, por ejemplo, en Barrio Belgrano, que estuvo terminando hace unos días.
y si detrás de eso no venía el agua, volvíamos a una situación anterior. Y la verdad que rápidamente, y ahí pongo en valor la utilidad del Consejo Departamental de Arbolado Público, rápidamente coordinamos acciones porque las tomas las tienen reconocidas, tanto Irrigación como el municipio. Se analizaron un par de dificultades que se van a seguir trabajando la semana que viene, pero ya esta semana empezó a llamar la gente, calle Barcala, Barrio Sat, Avenida Zapata, la gente volvió a sacar los regadores, el agua está volviendo a pasar por las acequias, es decir, fíjate cómo un trabajo conjunto de algo que por ahí no existía la comunicación necesaria, hoy ya empezó a funcionar y eso nos pone muy contentos. Esto es jurisdicción claro que falta mucho más, del ¿no? municipio, ¿no? El tema del riego en las acequias. Las acequias de los cascos urbanos es competencia municipal, Uh-huh. pero de la mano de irrigación, es decir, no te olvides lógico. que las tomas y los canales donde se toma el agua y el fluido pertenecen a irrigación, es decir que, Uh-huh. como bien vos dijiste al principio, no es que un solo organismo, un solo ente estatal sea el responsable, sino todos, porque si no se trabaja en conjunto, es decir, si irrigación tapa una toma o obstaculiza el otorgamiento de las horas de agua superficial, el municipio no puede hacer lo propio y viceversa. Es decir, que se trata de todos juntos tratando de coordinar esas pequeñas dificultades para que el agua siga corriendo. Hemos empezado, ya se notó, la gente empezó a mandar mensajes, está sumamente contenta con volver a tener agua después de muchos años que no pasaba. Falta, y claro, falta un montón, vamos a seguir haciéndolo, pero en esto también es bueno aclararlo y lo hemos charlado con Ricardo. Hay que aclararle también a la gente lo importante que es tener en claro que el tema del riego por las acequias le sirve a los ejemplares, a los forestales jóvenes, Uh-huh. a los forestales grandes que tienen 50, 60 años y que toman agua de las napas, es decir, podremos ayudarlos de otra manera, pero por ahí tenemos que tener en claro, ¿no es cierto?, que el solo hecho de que vuelva a circular agua por las acequias no es la solución ni la panacea del arbolado público, sino que requerimos de muchas más acciones. Ricardo, te consulto, ¿es factible que como existe, por ejemplo, el riego por aspersión en zonas del Boulevard, en zonas de Plaza Francia, esto se traslade, por ejemplo, a los espacios verdes de otras plazas de la ciudad? Mira, sería lo ideal realmente a nosotros, a ver, para que se entienda, el casco urbano, como dice Gustavo, que está a cargo del riego, a cargo de la municipalidad, lo podemos ver como una gran finca y tiene derechos de agua como tienen la finca, con horarios establecidos, días establecidos. Sí. Entonces, digamos, en la medida que tengamos la finca ordenadita, esa agua se aprovecha mejor. Pasa con la finca cuando están con las hijuelas bien limpias, cuando están desyuyadas, cuando uno ve el manto que riega de una forma u otra. Para eso un sistema de riego estaría muy bueno. Lo que pasa es que nos trae muchos problemas de vandalismo. Por ejemplo, la plaza de Capitán Montoya, 3 veces nos robaron todo el sistema. Y así nos pasa en la Plaza San Martín permanentemente, los picos de la fuente nos viven robando porque son de bronce, ahora se han cambiado, se han puesto. Mañana justamente cuando venía para acá, vi que andaban perfectos y vi que eran de otro material. Pero más allá de eso, para eso que es necesaria una perforación en cada plaza. La municipalidad tiene, digamos, autorización por parte de irrigación para poder acceder a aguas subterráneas ahí, hacer perforación y dotar de riego. Debe tramitarlo, o sea, bajo autorización de irrigación. Lo que pasa es que una perforación para puntualmente una plaza de pronto no se justifica y le demanda a irrigación también que le saquemos, o sea, que hagamos extracciones de la napa de distintos puntos para poca productividad y podemos caer hasta en el vicio de desperdiciar el agua. Claro. Pero de todas maneras hay sistemas que con especies se llaman de presas, se llaman, se alimentan sistemas de riego. Con estas pequeñas represas o acopio de agua, claro, para poder después regar con estos sistemas. Cuando le llegue la dotación a la plaza,
juntar el agua, digamos, sí, con en especies de alguna pileta o en cisterna, alguna cisterna y después eso no sería el problema. El problema está en el cuidado del sistema de riego, que son sistemas caros, los aspersores y todo el tendido de la línea es caro. Y bueno, si la gente no nos colabora, por eso también la campaña de educación y esta toma de conciencia probablemente también va a impactar en eso, en que a futuro podamos pensar que las plazas pueden estar regadas con sistemas especiales de riego. Seguro. El agua dulce es un bien cada vez más escaso en el mundo, es decir, que todos los sistemas que tiendan a ser más eficiente su utilización, por supuesto que deben ser implementados, pero estamos hablando de una realidad bastante lejana a nosotros, estamos hablando de una frazada municipal muy corta, es decir, las inversiones que se requieren para transformar el sistema de irrigación del arbolado público, que tiene cientos de años, no es algo que podamos hacer de un día para el otro. Sin embargo, en otros lugares que tienen realidades climatológicas parecidas a la nuestra, se trabaja incluso en la colección de las aguas pluviales, en domicilio, claro, en domicilios particulares para el uso del domicilio y de los espacios públicos. Es decir, que creo que el desafío consiste en ir poco a poco, trabajando en un programa a 10, 20 años, donde algún día podamos decir que hemos logrado revertir esta situación y que cada espacio verde tiene su propio sistema de colección, de acumulación y de riego eficiente, ¿no es cierto? E incluso respetuoso del resto del ambiente, porque esto por ahí de regar a manto, a ver, hoy la mayoría de las plazas las regamos a manto y es algo que obviamente que está mal visto ya desde el punto de vista de la utilización del recurso. Así es. Bueno, pasamos 3 minutos de las 11 de la mañana, nos vamos a las calles de San Rafael, porque ya está Aldo Ferreira allí con nuestro móvil de exteriores. ¿Qué tal, Aldo? Buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Ari, buen día a la audiencia, al equipo, a los invitados. Nosotros acá en las calles céntricas sanrafaelinas, con esto que tiene que ver con la propuesta que lleva adelante Diario San Rafael y sus distintos referentes locales a la hora del cuidado del arbolado público y lo que significa para esto, ¿no? Para nuestro lugar. Buen día, señor. Estamos en vivo para FM Voz. Una opinión acerca de lo que significa un proyecto de cuidado de arbolado público en San Rafael. Me parece muy bien que hagan proyectos de cuidado de todo lo que sea medio ambiente, que hagan proyectos para cuidar los árboles y sobre todo para la poda y todo, para que se vea bien y para que se puedan mantener lo mejor posible. Sobre todo porque San Rafael se ha vuelto una ciudad muy turística, entonces es bueno que la gente que viene de afuera pueda ver un lugar presentable, un lugar donde se cuida la naturaleza y que se mantiene todo en perfectas condiciones. O sea, que crees básicamente que tiene que ver, que sirve a la hora del mantenimiento y del desarrollo en un futuro inmediato de nuestro lugar. Totalmente, sí, yo creo que esos tipos de proyectos tienen que aparecer y tienen que ser factibles para que esté todo mucho mejor, para que podamos cuidar el medio ambiente y sobre todo que se vea bien. Muy bien, ¿nombre? Javier. Bueno, por acá tenemos otra opinión. Buen día, estamos en vivo para FM Voz. Una opinión acerca de estas propuestas, esta campaña que se lleva adelante para el cuidado del arbolado público en nuestro departamento. Mira, para mí es perfecto que se cuiden los árboles y también, como decía acá el hombre, de llevar a cabo una poda, un cuidado bien de lo que es para una estética en San Rafael, ya que es ciudad turística también, ¿no es cierto? También estaría bueno un poco de árboles frutales, que generalmente Mendoza se basa no tan solamente en la uva, sino también en tener duraznos, damascos, cosas que vemos, pero no en San Rafael, sino que lo vemos más que nada en la finca. Pero estaría bueno de vez en cuando una plantita de fruta, una mora, que no sean tantas moras híbridas, sino que tengan fruto, pues son ricas. Si las has probado, son ricas. ¿Crees que, o sea, no solamente sirve para el desarrollo del mantenimiento de nuestra gente, de nuestro departamento, sino también de aquellos que nos visitan, como el tema del turismo que tocaste? Tal cual, sí, tal cual. Cambia muchísimo la vista, totalmente. Estos, los árboles bien cuidados, si vos te fijas ahora, tenemos árboles, bueno, medios pelados, pero si los podáramos, si se le hiciera un buen cuidado correcto todos los años, sería espectacular. Tendríamos unas buenas copas, buenas sombras, porque también a los calores que sufrimos nosotros, está bueno tener sombra en las veredas y en las calles. Muy bien, ¿nombre? Kevin. Bueno, Ari, la opinión de la gente a esta hora de la mañana con esto que tiene que ver con las propuestas y las campañas que se están llevando con el arbolado público desde hace un tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Aldo, nos mantenemos en contacto. Gracias a ustedes. Bueno, y es increíble cómo prevalece en la opinión de la gente el tema de la estética, ¿no? O
sea, todos queremos tener árboles bonitos. Bueno, por eso yo recién te decía basarnos en lo técnico, con estudios técnicos serios, competentes, que nos den una base sólida para legislar sobre lo que realmente es conveniente y no tener miedo si nos tenemos que apartar de lo estético. Sería hermoso circular por una ciudad donde hubiese un duraznero, donde hubiese un damasco. Esa es una buena inquietud. Pero, ¿no? ¿cuál es el tema problema de eso? ¿Cuál es el problema de eso? Primero que a veces no son desde lo técnico las plantas adecuadas para estar en la ciudad. Y después lo que significa el mantenimiento y el fruto. Claro. Vamos a tener las veredas porque un frutal necesita un mantenimiento. Y por lógica van a caer los frutales y van a tener que la gente va a pisar esos frutales, y van a estar las veredas, digamos, en condiciones que no son aptas para la circulación. Entonces, bueno, por ahí tenemos que resignar cosas que desde lo folclórico sería muy lindo, porque es nuestra esencia, una ciudad eminentemente agrícola. Ante lo poco práctico tenemos que ceder hacia otro terreno. Se trabaja en conjunto con ISCAMEN en el tema de lo que es el cuidado con agroquímicos, de las especies, de las curas, porque hay especies, convengamos, que viven enfermas. Actualmente, lamentablemente el acacio es uno de esos, vive enfermo, acacio bola creo que se llama, el redondito, desde que arranca la temporada hasta que la termina. El que tengo en casa, por ejemplo, ya pareciera que fuera otoño, ya está amarillo, ha perdido hojas, en plena temporada, pasa todos los años, es como, tiene como un bichito que le genera, y a veces pasaban, digamos, haciéndoles curas. Creo que eran dotaciones de la municipalidad en este sentido, pero también nosotros tenemos el ISCAMEN que trabaja en este tipo de tareas en la parte de frutales. Si se podría trabajar en forma mancomunada con ellos para que también hicieran su aporte. Actualmente no son parte, de hecho no están incluso ni en la legislación incluidos como parte de la materia, pero ¿por qué no? Perfectamente podríamos ensamblar comunicaciones, sencillamente porque tienen sus estudios, como bien vos decías, más orientados a lo que hace frutales. De hecho, hasta el día de hoy, si vos tenés un cítrico, te comunicás con ISCAMEN y ISCAMEN va a ir y te lo va a fumigar, porque lo que busca es prevenir precisamente mosca del Mediterráneo. Exactamente. De todos modos, para esa realidad, como la del olmo, como la de muchas especies que si vos mirás en la evolución de nuestro arbolado, fueron incluso reemplazándose. Sí, paulatinamente, sí. Por los problemas que iban ocasionando o porque no se adaptaban a nuestro lugar. Fíjate cómo nuestros pioneros plantaban álamo criollo, después se evolucionó el 214, ahora hay otra especie híbrida, es decir, se busca ir mejorando las especies para que se adapten lo mejor posible, que sean seguros desde todo punto de vista, que se enfermen lo menos posible, que sean resistentes a los vientos, a nuestro clima, a las enfermedades, y hoy eso lo resuelve Recursos Naturales de la provincia junto con el Espacios Verdes del municipio, a lo que tiene que ver con la fumigación de las especies urbanas, no frutales. Es decir, que eso se debería solucionar. Pero me encantaría ver, no he traído la ordenanza hoy en mano como para saber si estas están dentro de las especies aconsejadas o permitidas. Yo me animaría a decirte que no, que lo que se busca es justamente ir pasando a las otras especies que no presentan estos problemas. Claro, la idea es buscar un árbol que no te genere un problema el día de mañana, sino una solución. Y como bien por ahí decía de Ricardo, muchas veces hay que dejar lo estético de lado. ¿Por qué? Y porque tiene que ver con que no te generes un problema el día de mañana. Yo recién lo escuchaba al oyente plantear moras que no sean híbridas. Claro. ¿Y a quién no le gusta comer moras? Ahora, si le preguntás al frentista que tiene una mora y que le genera un colchón morado en el piso, en el auto, en la vereda, que le genera realmente un problema cuando la planta arroja todos sus frutos, te va a decir que no quiere saber nada con esa mora. Imagínatela en el microcentro, en el algún problema momento que ocasionaría. Moras en las plazas. Sí. Sabíamos cuando éramos chicos ir a comer moras a las plazas. Mira, acá Ricardo me acerca la ordenanza y tenés el pruno, el abedul, el maitén, el branquiquito, el liquid ámbar, la pezuña de vaca, crespón. Las especies aconsejadas. Especies, claro, están por grupos.
Las especies que se aconsejan están por grupos. Y según el ancho de la avenida donde van a estar, es donde precisamente también se ha analizado en el anexo donde se aconseja poner cada una de esas especies. Por ejemplo, en avenidas de 25, 30 y 40 metros, plátanos, acacio visco, morera híbrida, freno europeo. En las calles de hasta 20 metros, plátanos, acacio visco, paraíso gigante, mora híbrida, acernebundo, fresno europeo. Calles de 14 metros de anchos, acernebundo y mora híbrida. 10 metros de ancho, paraíso sombrilla, mora híbrida. Y veredas angostas, el pruno pisardi. Es decir, esto no fue un capricho de un legislador que un día se sentó y dijo, estas van a ser las especies. Esto tenía un estudio científico de base porque hay gente especialista en el tema. Entonces, si esto es lo que está planteando la legislación y lo que no es esto es infracción, a ver, no es voluntad de salir a cazar brujas o infractores, sino que es que la población tome conciencia que realmente tiene que escuchar lo que está legislado, porque no es un capricho, aun cuando esto se pueda revisar, actualizar permanentemente, porque la ciencia avanza, la genética vegetal también, entonces probablemente podamos incorporar o retirar algunas especies dentro de esta nómina. Había una propuesta concreta. La semana pasada estuvo Darío Barandalla acá charlando también con nosotros y creo que había hecho una propuesta para lo que es la forestación de Avenida Vallofé, ¿no? Ahora cuando se haga nuevamente el reencarpetado. Darío pidió a las autoridades que antes de proceder, el asfaltado de Avenida Vallofé es una oportunidad única, diría yo, de hacer las cosas bien en una de las avenidas de más alto tránsito que tenemos, con todo tipo de circulación, bicicletas, motos, camiones, colectivos, de todo tipo de vehículos. Entonces, realmente debe ser una obra donde se deben contemplar desde el primer hasta el último detalle. Y dentro de eso, por supuesto, el tema del arbolado. Ver la situación del arbolado, porque a veces hay árboles que tienen los tocones muy grandes. Claro. Después de hecha la obra, se deciden sacarlos por algún problema, porque están en mal estado vegetativo, y al sacar, hacer la extracción de la planta, se rompe el asfalto. Entonces, lo aconsejó. ¿Hay algún arbolado? Sí, hay árboles que no sé si son aguaribá y no sé qué, de muy gran porte. Tronco, entonces deben ser árboles de 100 años por lo menos. Entonces creemos que es muy importante hacer un estudio del estado en cuanto a forestación y como también de lo que hay debajo del suelo en cuanto a cañerías, la red de agua, la red de cloacas, para que una vez que tengamos ese asfalto tan ansiado por todos los sanrafaelinos, no sufra. Claro, sufra solamente el desgaste lógico del uso, pero no sufra por otra cosa. Claro. Cosa que ahí, hermanos sanrafaelinos, seamos capaces de mantenerlo, porque tenemos que tener en cuenta que una de las ideas del convenio es justamente que después la avenida Vallofé pase a estar a cargo de la municipalidad. Entonces, que el mantenimiento sea sobre el efectivo desgaste por el uso, ¿no es cierto? Que bueno, es bienvenido que sea usada la avenida, pero lo que decía Darío, prever todo aquello que nos puede traer problemas una vez que hacemos una obra de esta naturaleza. Así es. Ahí tenés otro ejemplo de la importancia de coordinar entre las distintas reparticiones. Vallofé tiene una realidad muy diferente en las primeras cuadras que las últimas. Si vos mirás hacia el este, la zona este, es decir, las veredas del este, en el tramo de los filtros hacia la ciudad, te vas a encontrar con que ni siquiera hay veredas y que hay una sequía regadora que va a una altura muy superior a la del nivel de la vereda, que impide absolutamente su tránsito. En esa zona la gente sí o sí está obligada a transitar por la calle.
lo cual implica una reforma que tiene que incluir irrigación para modificar esa sequía regadora, al municipio para volver a poder lograr la existencia de la vereda, a la provincia, en este caso la nación, hasta que finalice la obra y pase a jurisdicción municipal. Es decir, el objetivo, es decir, si uno lo que pretende realmente es lograr una ciudad como corresponde, en sus vías públicas, tanto vereda como calle, su arbolado, sus acequias, todas las reparticiones necesariamente tienen que trabajar en conjunto, y bueno, ahí está nuestro desafío en acercar a las partes, acercar los intereses, tratar de limar las diferencias y coordinar acciones para que podamos lograr. Bueno, yo les quiero... En sí. esto, discúlpame, haciéndome con lo que dice Gustavo, hay que destacar, porque por ahí nosotros somos las voces de estas mesas, pero hay que destacar la enorme colaboración de todas las reparticiones públicas, sean nacionales, sean provinciales, sean municipales, la adhesión a todas las convocatorias, inclusive, bueno, por ejemplo, recién nombraba a Gustavo Liscamén, en esta todavía no lo hemos convocado, pero yo lo he convocado a otras participaciones y han concurrido y tienen un equipo técnico muy competente, y es lo que yo quiero resaltar de todas nuestras organizaciones gubernamentales. El capital humano que tienen y los equipos técnicos que tienen son muy competentes, están muy bien formados. Lo que pasa es que a veces no se ve el resultado en la organización por falta de recursos. Este trabajo conjunto permite potenciar el uso de los recursos que cada uno disponemos, y se va a poder ver realmente la calidad técnica que tiene el Estado al servicio de la población. Por eso es muy bueno que estemos trabajando todos juntos. Yo realmente celebro que sea así, y bueno, vamos a hacer con Gustavo todo lo imposible para que esta mesa tenga continuidad en el tiempo. Así es. Bueno, yo quiero agradecerles, les decía, la participación, y por supuesto no va a faltar oportunidad para que sigamos charlando de todo esto y de la evolución y las mejoras que se vayan logrando en la materia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, y permitime aprovechar para agradecer y felicitar a Ricardo Jarura, el director del medio diario San Rafael y de esta radio, porque la verdad que poner a disposición su equipo de asesores, los medios y demás, para que podamos trabajar en conjunto esta iniciativa, para que hoy esto vuelva a ser realidad y volvamos tratemos de revertir una situación que viene de hace muchísimos años. Así que la verdad que queremos agradecer su preocupación por esta cuestión tan importante para toda la sociedad sanrafaelina, y desde ya felicitarlo por la iniciativa. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros ahora nos vamos a una pausa, 11 de la mañana, 19 minutos. Vos estás en tu radio. Te traemos las noticias que estás necesitando conocer. Periodismo joven, trabajando para vos. 91.5 FM Voz. Malanca Agromaquinarias, herramientas para tu casa y el trabajo. Malanca es